Universidad Nacional de Loja, Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Segundo ciclo A. Integrantes: Pedro Azanza, Fernando Jiménez, David Quizaguano, Brian Armijos, Diego Ochoa y Juan Torres. Proyecto final de investigación de endocrinología, dirigida por la tutela del Dr. Hermógenes Chamba. Endocrinología. La endocrinología es la especialidad médica que estudia las glándulas que producen las hormonas, es decir, las glándulas de secreción interna o glándulas endócrinas. Estudia los efectos normales de sus secreciones y los trastornos derivados del mal funcionamiento de las mismas. El sistema endocrino tiene un rol importante, pues interviene regulando los mecanismos necesarios en los procesos de adaptación de las especies a los cambios ambientales de nuestras mascotas. Conceptos generales. Las hormonas son productos químicos sintetizados por tejidos específicos y transportados por el sistema vascular para actuar sobre otros tejidos a bajas concentraciones. El sistema endocrino ha evolucionado para permitir la coordinación y regulación de los procesos fisiológicos a través de los mensajeros químicos llamados hormonas. En esta imagen se muestran las glándulas endócrinas más importantes, que son la pineal, la hipotálamo hipófisis, la tiroides, la paratiroides, el páncreas endocrino, los suprarrenales, los ovarios, el cuerpo lúteo y el útero. Las hormonas se han definido tradicionalmente como productos químicos sintetizados en órganos endocrinos específicos, transportados por el sistema vascular y capaces de actuar sobre órganos diana distantes a bajas concentraciones. Existen sustancias como la prostaglandina y las somatomedinas, cuya síntesis se realiza en otros o muchos tejidos y aún así se consideran hormonas. En esa imagen se observa cómo a partir de las señales que recibe el hipotálamo, este manda respuestas, las cuales vendrían a ser las hormonas. Otro tipo de sistema de control utiliza las sustancias químicas, que no son transportadas en la sangre, para influir sobre la actividad de las células distales. Estos sistemas funcionan como medios de integración local entre dos o más células, los cuales son los siguientes: agentes parácretos, en los que el mensaje difunde a través de los líquidos intersticiales, por lo general para influir sobre las células adyacentes. Si el mensajero actúa en la célula de origen, la sustancia se denomina agente autócrino. En esta imagen se observa todos los tipos de comunicación celular por vía de los mediadores químicos, en donde los agentes endocrinos son vertidos a la sangre, los parácrinos actúan sobre otras células y los autócrinos sobre sí mismos. Neurotransmisores, que actúan en la comunicación entre neuronas o entre neuronas y células dianas. Las sustancias están limitadas en la distancia recorrida y la zona de la célula en la que influyen. En la imagen se observa la comparación de la disposición funcional de la neurona común liberada en su neurotransmisor NT a la sinapsis y a una neurona secretora que libera su neurohormona NH a un vaso sanguíneo. Agentes exócrinos se liberan en el tubo digestivo, por ejemplo, las hormonas sintetizadas en el páncreas, como es el caso del glucagón. La característica importante del sistema endocrino es la ampliación de la señal, la cual es base de la sensibilidad que permite que pequeñas cantidades de hormonas en el plasma produzcan efectos biológicos significativos. En esa imagen se observa el control que ejerce el sistema endocrino para enviar señales a diversas partes del cuerpo para producir una función específica. Los endocrinos y nervios se integran en su control de los procesos fisiológicos. El sistema endocrino interacciona con el otro regulador primordial, el sistema nervioso, el cual coordina las actividades que requieren un control rápido. Un ejemplo de interacción directa de los sistemas es el reflejo por el cual la succión produce la liberación de la leche. La succión inicia en la transmisión del impulso nervioso desde la glándula mamaria hasta el hipotálamo. Las neuronas neurosecretoras de los núcleos supraópticos y paraventricular se estimula para que secreten la oxitocina,
que se transporta a lo largo de los axones de estos nervios y liberan desde las terminaciones nerviosas en la neurohipófisis hasta el sistema vascular sanguíneo, a través del cual llega a la glándula mamaria, donde se produce la contracción de las células mioepiteliales. Estas células rodean la unidad más pequeña de la célula secretora de la leche, llamada alveolo. Esto produce el movimiento de la leche hacia las grandes cisternas adyacentes, como es el pezón, y como consecuencia hacia el interior del pezón. También se puede producir la leche mediante un impulso nervioso, que puede ser por visión al ternero, sonido a la máquina de ordeño, o la manipulación humana de la ubre, en donde se envía una señal al hipotálamo, el cual produce esta oxitocina que hace que la leche fluya. El sistema endocrino participa en el control de las funciones físicas, incluidas el metabolismo, el crecimiento y la reproducción. Las glándulas endocrinas que actúan a nivel de la cabeza son las glándulas hipófisis, la glándula pineal; a nivel del cuello, la glándula tiroide y paratiroides; en el tórax, el timo y el corazón; en el abdomen, el páncreas; en el riñón y mucosa gastrointestinal; y en la pelvis, los ovarios, testículos, útero y placenta. El metabolismo se puede dividir en dos modalidades: energético y mineral. Las hormonas que controlan los primeros son la insulina, el glucagón, el cortisol, la adrenalina, la hormona tiroidea y la somatropina. Las hormonas que controlan el metabolismo mineral son las hormonas paratiroidea, la calcitocina, la angiotensina y la renina. Por otro lado, el control hormonal del crecimiento se realiza a través de la sototropía o la hormona tiroidea, la insulina, los estrógenos y los andrógenos. Estos dos últimos son las hormonas reproductoras. La hormona que controla la reproducción son los estrógenos, andrógenos, la progesterona, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y la oxitocina. Síntesis de hormonas. Síntesis de hormonas. Las hormonas proteicas se sintetizan inicialmente como prehormonas. Se dividen en el retículo endoplasmático rugoso y forman prehormonas, el aparato de Golgi, donde se convierten en hormonas. Principal clase de hormonas, incluyendo las proteínas, tenemos la somatropina, la insulina, la corticotropina. Los péptidos tenemos como la oxitocina, la vasopresina, las aminas como la dopamina, melatonina, adrenalina, y los esteroides tenemos la progesterona y la vitamina D. Las hormonas proteicas y péptidas se sintetizan inicialmente en los ribosomas. La presencia de una peptidasa en la pared del retículo rugoso permite la rápida eliminación de la porción. Las prehormonas se inciden durante este proceso, por lo que la mayor parte de la hormona en su estado final es en el aparato de Golgi. Y por último tenemos el incremento de calcio en el citoplasma, es resultado de su liberación intracelular desde la mitocondria. Los esteroides. Los esteroides se sintetizan a partir del colesterol. Generalmente presentes por dos categorías, tenemos las hormonas adrenocorticales y las hormonas sexuales. La liberación del colesterol se produce tras la degradación de la LDL por las enzimas lisosomales. A continuación observamos un gráfico del testículo y el ovario. Este es el modelo de la biosíntesis de los esteroides sexuales. Consiste en la modificación de la pregnola. Las células testiculares de Leydig tienen las enzimas necesarias para la formación de la pregnolela y la progesterona. Las células se sintetizan, los esteroides sexuales no tienen las enzimas y no existe provisión para el almacenamiento de las hormonas esteroideas en la célula. Interacción hormona-célula. Las hormonas proteicas tienen receptores específicos en las membranas plasmáticas de los tejidos diana, mientras que los receptores específicos de las esteroideas se encuentran en el citoplasma o en el núcleo. En esta imagen se puede observar una hormona proteica.
las cuales son encargadas de unir a las moléculas receptoras. Una pregunta básica de la endocrinología es cómo las hormonas y las células diana de un tejido concreto interaccionan de una manera específica. El problema parece casi abrumador en el caso de los esteroides, porque son liposolubles y pueden penetrar en todas las células del organismo. La solución es que las células diana tienen receptores específicos para una determinada hormona. En el caso de los esteroides, las receptoras se localizan en el citoplasma o en el núcleo de las células diana, mientras que las hormonas proteicas y peptídicas se localizan en la membrana plasmática de la célula. Además de la especificidad de los receptores, tienen una alta afinidad para su respectiva hormona. Estas características permiten que las hormonas estén en bajas concentraciones en la sangre y aún así sean eficientes en la producción de una respuesta tisular significativa. El receptor puede estimularse por una hormona diferente a la que interacciona con el mismo. Por ejemplo, los receptores de las gonadotropinas, predominantes en las células granulosas ováricas, varían de receptores de FSH y LSH. En la base folicular tardía, debido a la influencia de la FSH, esto permite el control folicular ovárico en el paso de FSH o LH, lo que facilita la ovulación y formación del cuerpo lúteo. Al contrario, el número de receptores puede disminuir junto con la interacción continua de la receptor y hormona. Esto se produce a menudo cuando se administra una angiolina con mucha afinidad por el receptor o cuando la cantidad hormonal es anormalmente elevada, situación en la que el número de receptores sufre una regulación baja. El resultado final es que el animal se vuelve resistente al tratamiento continuo de una hormona en cuestión. La célula tiene que tener un receptor para que así pueda enviar un estímulo o una respuesta que cumpla una determinada función. Si esta célula no tiene un receptor, no puede enviar o cumplir una determinada función. Respuestas celulares por receptor. Respuestas celulares por receptor tenemos las siguientes. Los esteroides interaccionan de una forma directa con el núcleo celular. En el caso de los esteroides, la hormona puede interaccionar con la célula. Este es el resultado. El resultado es la producción de un ARNM, es decir, un ácido desoxirribonucleico mensajero. Otros segundos mensajeros tenemos como el otro segundo mejor mensajero es el AMPC. Otros segundos mensajeros son el calcio citoplasmático y su fosfodiesterasa. El diacilglicerol activa la fosfolipasa A y la formación del ácido araquidónico. AMPC. Las hormonas proteicas son hidrófilas y se transportan disueltas en el plasma. Los medios a través de los cuales se produce este transporte en la sangre varía según la solubilidad de la hormona. Las proteicas y peptídicas son hidrófilas y se disuelven en el plasma. Las primeras pueden circular en los monómeros, unidad simple, o polímeros, unidad múltiple. Por ejemplo, la insulina. Las hormonas formadas por subunidades pueden fragmentarse en cada una de ellas para su transporte, aunque esto reduce la potencia biológica de la molécula. Las hormonas esteroideas y tiroideas son lipófilas y se transportan en el plasma unidas a proteínas de unión específicas o no específicas. La cantidad de hormona no ligada y activa es relativamente pequeña. El transporte de las hormonas esteroideas y tiroideas es más complicado que el de las hormonas proteicas, porque son lipófilas y su solubilidad en las soluciones acuosas es limitada. Estas hormonas se transportan en la sangre mediante su asociación con varios tipos de proteínas. Algunas de las proteínas se unen a esteroides y tienen una alta afinidad por uno determinado. Por ejemplo, la globulina, la transcortina, tiene una alta afinidad por el cortisol y por la corticosterona. Sin embargo, también es un importante vehículo de transporte de la progesterona, a pesar de su baja afinidad por esta hormona. Las proteínas transportadoras con alta afinidad tienen poca capacidad por su baja concentración en el plasma. Por el contrario, la clase general de proteínas plasmáticas denominadas albúminas presentan baja afinidad por las hormonas esteroides, pero tienen una alta capacidad para su transporte, porque se encuentran en concentraciones elevadas en el plasma. Una
Una hormona debe estar en su forma libre o no ligada para que pueda entrar en una célula diana y ejercer su actividad biológica. Esto se logra estableciendo un equilibrio entre los niveles de hormona ligada y libre en el plasma. La forma libre suele representar solo el 1% de la cantidad total de la hormona en el plasma. Hasta un 10% en el cortisol puede encontrarse en forma libre. El sistema es sensible a la acción de la forma libre, que se repone muy deprisa por disociación del complejo de hormona-proteína. Generalmente se mide la cantidad total hormonal, con excepción de la hormona tiroidea, en la que se suelen realizar intentos de estimular sus cantidades ligadas y libres. Metabolismo hormonal. Las hormonas esteroides se metabolizan por conjugación con sulfatos y glucurónidos, lo que las convierte en hidrosolubles. La actividad hormonal está limitada por su metabolismo. El de los esteroides habitualmente implica la reducción de la molécula, enseguida su conjugación con sulfatos y glucurónidos, lo que incrementa su hidrosolubilidad y le permite su excreción por la orina. El hígado es el principal órgano responsable de este proceso. Las moléculas de yodo se retiran de las hormonas tiroides durante su metabolismo. Las peptidasas inciden en las hormonas proteicas, previa reducción de los puentes de disulfuro si esta es una característica de la molécula. Los conjugados de los esteroides pueden tener una capacidad biológica significativa. Esto plantea la pregunta de si la conversión de las hormonas en el medio intracelular, como la testosterona de hidrotestosterona, representa metabolismo, debido a que ésta tiene mayor potencia biológica que la testosterona. Por ejemplo, la conversión de 17B-estradiol en estrona de los tejidos periféricos, incluidos los adipocitos, se describe como una forma de metabolismo. Sin embargo, la estrona es un estrógeno natural y relativamente potente. Aunque existen situaciones en las que la tasa de aclaración de una hormona puede cambiar, por ejemplo, descenso como consecuencia de un aumento de las proteínas plasmáticas de unión de la hormona durante la gestación, o aumento como resultado de la disminución de dichas proteínas a causa de una enfermedad hepática. El metabolismo hormonal es más o menos constante y su concentración suele reflejar el otro determinante de esta actividad hormonal de la tasa de la síntesis de la hormona. Mecanismos de retroalimentación. Mecanismos de retroalimentación. El mecanismo de control hormonal más importante es el sistema de retroalimentación negativa, en el que las concentraciones hormonales elevadas disminuyen su producción, por lo general, a través de una interacción con el hipotálamo o con la hipófisis. Se han desarrollado sistemas de retroalimentación en los que se controlan las concentraciones de las hormonas en un punto para aumentar o descender su secreción por parte de un órgano endocrino. El sistema más frecuente es la retroalimentación negativa, en el que el control continuo le permite contrarrestar los cambios en la secreción hormonal o mantener un ambiente relativamente constante. La retroalimentación. La retroalimentación se divide en retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa, como ya dijimos, es el mecanismo más importante en los mecanismos de retroalimentación, que se encuentra asociada a procesos de autorregulación caracterizada por mantener determinadas metas u objetivos. Es la más utilizada en el sistema de control endocrino. Sistema de retroalimentación negativa o feedback. Expondremos el control hormonal que se produce en el hipotálamo, que entrega factores liberadores a la hipófisis. Esta hipófisis libera hormonas tróficas que serán transportadas a la glándula. En la glándula se convierten en hormonas. Estas hormonas actuarán sobre órganos efectores para realizar un efecto biológico. El hipotálamo. El hipotálamo coordina la actividad de la hipófisis a través de la secreción de péptidos y aminas. Como ya se ha indicado, los dos principales sistemas de control son el nervioso y el autónomo. El sistema nervioso es quien realiza un efecto rápido pero de corta duración y el sistema endocrino es quien realiza un efecto más lento pero duradero.
La conexión entre ambos se produce en su mayor parte en el hipotálamo. El hipotálamo es un área del diencéfalo que forma el suelo del tercer ventrículo y que incluye al quiasma óptico, el tuber cinerum, los cuerpos mamilares y la eminencia media. A menudo no se incluye en esta clasificación el infundíbulo y la neurohipófisis, aunque ambos tejidos constituyen extensiones del hipotálamo en la hipófisis. El hipotálamo produce péptidos y aminas que actúan sobre la hipófisis para producir hormonas trópicas, las cuales a su vez influyen sobre la producción de hormonas por parte de los tejidos endocrinos diana, hormonas que directamente producen un efecto biológico en los tejidos. El hipotálamo también es considerado el centro de control de un gran número de vías del sistema nervioso autónomo. La hipófisis cerebral se compone de la adenohipófisis, la neurohipófisis, la pars intermedia y la pars tuberale. La neurohipófisis se compone de axones cuyo origen neural se encuentra en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. La neurohipófisis es una extensión del hipotálamo dentro de la hipófisis, es decir, los cuerpos celulares están en el hipotálamo. Los axones forman el tallo del lóbulo posterior y las terminaciones nerviosas están en el propio lóbulo. Las neuronas secretoras endocrinas que constituyen la neurohipófisis difieren entre las implicadas en la transmisión de las señales nerviosas en varios aspectos. Las neuronas neurosecretoras no inervan otras neuronas, a pesar de que ellas sí son inervadas. El producto de las neuronas neurosecretoras se libera a la sangre y el producto secretado puede actuar a gran distancia de una neurona neurosecretora. Además, en contraste con las hormonas de nervosa y representa los efectos de una de las principales hormonas neurohipofisarias, la vasopresina. La existencia de otra importante hormona, la oxitocina, indicó por primera vez en 1915 cuando Gaines mostró que la inyección de extractos de neurohipófisis producía la eyección de la leche. En 1941, Early y Peterson mostraron que una glándula mamaria denervada podía eyectar la leche si se profundía con sangre enriquecida con extractos de neurohipófisis. Dubignaud aisló y secuenció ambas hormonas en 1954. Estas fueron una de las principales proteínas cuyas secuencias fueron descritas. Las dos hormonas importantes producidas por la neurohipófisis son la vasopresina y la oxitocina. Aunque al principio se pensó que ambas se producían en núcleos separados, sin embargo, en la actualidad hay pruebas de que su síntesis tanto en el núcleo supraóptico como en el paraventricular. Los cuerpos celulares que sintetizan las hormonas son de gran tamaño, y por ello se denominan como neuronas magnocelulares. La síntesis de vasopresina y de oxitocina implica primero la producción de la preprohormona, la prepropresoficina. En el caso de la vasopresina y la preprooxificina, como la oxitocina, en el cuerpo celular localizado en el hipotálamo, la porción pre de la célula, durante su transporte por el axón, la prehormona se fermenta a su vez para producir oxitocina y vasopresina. Los fragmentos peptídicos restantes se denominan neurofisina 1 o neurofisina 2, respectivamente. La neurofisina 1 se libera al sistema vascular sanguíneo junto con la oxitocina y se ha cuantificado como un medio alternativo para controlar la liberación de oxitocina. Actualmente no se conoce la función fisiológica de las neurofisinas. La liberación de las hormonas peptídicas del lóbulo posterior se inicia en el hipotálamo como resultado de la espolarización del cuerpo celular, debido a la estimulación por los aferentes nerviosos. El potencial de acción generado se extiende a lo largo del axón hasta la terminal nerviosa, donde se encuentran los gránulos secretores que contienen la hormona. La despolarización de la membrana celular nerviosa permite la entrada de iones de calcio, que inicia la liberación de la hormona mediante exocitosis. La actividad principal de la vasopresina contradice su nombre, porque su efecto más importante es antidiurético, como refuerzo de la retención del agua por el riñón. Como consecuencia, la hormona se denomina con frecuencia como hormona antidiurética, ADH. La vasopresina es la hormona más importante en el control del equilibrio hídrico, aunque también ejerce un efecto vasotensor, que implica la contracción del músculo liso del sistema vascular y por tanto actúa sobre la presión arterial. La principal forma en la que la vasopresina se encuentra en la mayoría de las especies es la arginina vasopresina, mientras que en los cerdos es la lisina vasopresina y en las aves la arginina vasotoxina. El principal efecto de la oxitocina es la contracción de las células miopiteliales que rodean a los alvéolos de la glándula mamaria y el miómetro del húmero. La osmolaridad plasmática controla la secreción de vasopresina. El control de la secreción de vasopresina. Los resultados en los cambios de la osmolaridad plasmática
se realizan mediante osmorreceptores localizados en el hipotálamo, así como mediante receptores situados en el esófago, en el estómago, que detectan inmediatamente la ingesta de agua. Un aumento en la osmolaridad de los líquidos corporales incrementa la velocidad a la que se producen los potenciales de acción en los osmorreceptores, los que a su vez activa las células hipoplasmáticas que sintetizan vasopresina. Este sistema de retroalimentación negativa es sensible a los cambios en la osmolaridad y se mantiene la relación agua-soluto en un 1 a 2% de los valores normales. La regulación del efecto vasotensor de la vasopresina, es decir, mediante la volemia, se consigue gracias al incremento del número de potencial de acción en los receptores auriculares del estiramiento. Un descenso en la volemia activa los receptores de estiramiento, lo que inhibe la actividad de las neuronas, originalmente vagales, que a su vez inhibe las células osmorreceptoras. Los cambios en la volemia, que producen una disminución en la presión arterial, también afectan la liberación de vasopresina a través de la activación de vasoreceptores existentes en el seno carótido y en el callado aórtico. La hipófisis anterior produce las siguientes hormonas: somatotropina, prolactina, hormona estimuladora de la tiroides, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante y corticotropina. La hipófisis comprende la pars distales y la pars intermedia. Sus hormonas principales son la hormona del crecimiento, GH, también llamada somatotropina, la PRL, la hormona estimuladora de la tiroides, la TSH, la FSH, la LH y la corticotropina. La GH se sintetiza en los somatotropos acidófilos, la PRL en los lactotropos. Ambas se clasifican como somatomamotropinas. La GH y la PRL son proteínas de cadena sencilla que contienen 2 y 3 puentes disulfuros respectivamente. Sus actividades se solapan a causa de la existencia de homología de alrededor de un 50% en sus secuencias de aminoácidos. De estas dos somatomamotropinas principales, la GH y su actividad es específica en cada especie. La TSH, sintetizada por los tirotropos, la FSH y la LH por las gonadotropas, se clasifican como glicoproteínas porque las tres moléculas tienen funciones de hidratos de carbono. Estas hormonas tienen subunidades A y B, unidas por un enlace no covalente. Las B, específicas para cada hormona, determinan la acción de cada una. Otros miembros de la familia de las hormonas cuyo origen no es la adenohipófisis son la gonadotropina coriónica equina, también llamada como gonadotropina sérica de la yegua preñada, y la gonadotropina coriónica humana, que se sintetiza en las células del corión placentario. La corticotropina y la B-lipotropina pertenecen a la familia de la pro-opiomelanocortina.
ya que se originan en una hormona en común. Las células de la pars distalis y la pars intermedia sintetizan moléculas de pro-opio-melanocortina. La influencia sobre el tipo de hormona sintetizada es diferente en el producto final. La corticotropina se sintetiza en los corticotropos de la pars distalis. En la pars intermedia se fragmenta para formar la hormona estimuladora de los melanocitos, predominante de este lóbulo. El fragmento peptídico restante se conoce como péptido del lóbulo intermedio, similar a la corticotropina, cuya actividad fisiológica no se conoce. Tanto la pars distalis como la pars intermedia, la B-lipopropina, se escinde para formar B-endorfinas y G-glicotropina. Las endorfinas tienen actividad opioide y parece que modulan la secreción de gonadotropinas. La actividad adenohipoficiaria está bajo el control de las hormonas liberadoras hipotalámicas que se secretan al sistema porta, el cual conecta la eminencia media del hipotálamo y la adenohipófisis. El hipotálamo produce hormonas reguladoras o hipofisótrofas que se transportan y liberan en la eminencia media. Estas hormonas reguladoras pasan a la adenohipófisis a través del sistema venoso porta, donde estimulan la liberación de varias hormonas de la adenohipófisis, cuya síntesis está controlada por el hipotálamo por estímulos nerviosos y hormonales. Algunas de las hormonas hipofisiarias se han encontrado en otras áreas del cerebro y en regiones extraneurales, incluido el tracto gastrointestinal y el páncreas. La primera hormona hipotalámica identificada que controla la liberación de corticotropina se llamó en un principio factor liberador de corticotropina. Hoy en día se ha cambiado factor por hormona.